yo ya tenía también un consumo pues importante de alcohol, porque por lo mismo no había aceptado que tenía problemas emocionales y con muchos temas internos. Una especie de proceso muy fuerte en mi vida en el que tengo que reevaluar toda mi situación y pues ya no me queda más que empezar a aceptar todas las carencias y todos los problemas que llevaba cargando y que estaba escudando durante décadas con el consumo de alcohol, porque yo sufro de ansiedad y un poquito de Tourette's, digo, no a grado de estar mentando madres en la calle, pero tengo tics nerviosos, me pongo muy ansioso y durante mucho tiempo estuve usando el alcohol para tratar de apaciguar toda esa ansiedad y pues eventualmente ya me di cuenta de que pues, era una muleta que estaba usando para sobre todo enfrentar mis emociones. Lo que yo hacía ya por reflejo era que cada vez que me sentía frustrado, triste o deprimido o ansioso o con dudas, recurría a la botella, ¿no? Yo creo que la hermandad viene de la vulnerabilidad, ¿no? Y eso es lo que yo he visto. Las verdaderas situaciones de hermandad han sido cuando estás más vulnerable. Si lo tuviera que resumir un poquito es el hecho de darme cuenta que no estoy solo y que lo que yo siento lo sienten muchos hombres. Y eso yo creo que ha sido un secreto que ha sido revelado para mí en el clan. El hecho de decir, o sea, que llego siempre con un pedo y cuando lo estoy compartiendo llega otro carnal en el círculo que me dice, pues yo también tuve ese problema. O lo más bonito que pasa también en estos grupos, que ni siquiera quieres hablar del problema y de la nada un carnal llega y empieza a hablar justo de lo que te está doliendo y además como que llega otro y, o sea, está muy interesante lo que pasa. Por eso yo creo que me ha dado conexión con Dios de alguna manera o el creador o la divinidad, ¿no? Porque siento que muchas veces esos mensajes que necesitas escuchar o que quieres decirte a ti, lo escuchas en voz de otra persona que está justo enfrente de ti. Me parece así súper bonito eso. No siempre pasa, pero pasa muchas veces. Y a veces lo que tú dices también le afecta a otro y como que es muy interesante ver cómo se detona todo. Entonces sí, yo creo que pues hermandad, conectividad y divinidad, diría. Bienvenidos todos a la charla del día de hoy. Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que nuestro hermanito Luis Javier Blázquez Cía. Él es miembro del clan desde hace ya más de 2 años prácticamente, que justo a la par que se haya comenzado pues este camino, este círculo de hombres. Y bueno, pues él es de los más antaños, ¿no? Incluso, bueno, actualmente se hace cargo de los círculos online. Entonces él es el guardián de este espacio y nos va a estar compartiendo pues lo que le ha aportado el clan, lo que él ha obtenido a través de estos largos años. 2 años se dice poco, se ve poco, pero realmente pues pasan muchas cosas durante este tiempo y bueno, pues nos va a estar contando su experiencia. Él es originario de la Ciudad de México, ya me estuvo compartiendo que incluso estuvo viviendo por Ciudad Satélite y bueno, pues actualmente está, si no me equivoco, en Jalisco, ¿verdad? Irapuato, Guanajuato. Bueno, pues ya nos estará comentando más a detalle qué lo llevó hasta allá. Pero bienvenidos todos, bienvenido mi hermanito Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva la charla del día de hoy. Muchas gracias, Charlie, por invitarme. Es un placer estar aquí. Perfecto, mi hermano. Pues quiero comenzar esta charla para todos los que no te conocen o no te han visto ya sea en algún círculo online. ¿Quién es Luis Javier? Uy, no sé, yo creo que cambia cada día dependiendo de cómo me vaya sintiendo. A veces soy un campeón, a veces no soy tan campeón. Pero pues al final yo lo que he visto en este tipo de espacios es que pues, soy un hombre como tantos que tiene inseguridades, tiene dudas, tiene éxitos y lo que he aprendido en particular en los círculos de hombres es que no estoy solo y que nos sentimos casi todos de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues un hombre como todos que siente, nada más que a diferencia de muchos otros, estoy aprendiendo a pedir ayuda y a hablar de lo que siento, ¿no? A abrirme a ser vulnerable. Excelente. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de tu vida personal, si te gustaría compartirnos. Pues ahorita estoy con mi canal de YouTube de crítica de cine, en todas las plataformas, se llama Criticam, y también estoy con una comercializadora de 2 productos básicamente. Tengo recubrimientos nanotecnológicos para superficies y tengo un adhesivo para la estivación, es decir, para
todo el movimiento de diferentes paqueterías casi siempre se envuelven en un plástico muy delgado, y con este adhesivo lo que hacemos y estamos intentando es que en vez de utilizar tanto desperdicio de plástico, utilicen este adhesivo y se peguen las cajas y ya se transporten de esa manera, y se trata de eliminar el uso pues de plásticos, ¿no? De baja densidad. Wow. De cierta manera para disminuir el impacto ecológico, ¿no? Porque Así es. sí está bastante cañón, ¿no? Todo el desperdicio que se genera. Mi hermanito, adentrándonos un poquito más a tu experiencia dentro de qué te llevó al círculo, ¿recuerdas qué pasaba por tu vida justo antes de dar el paso y poder ingresar a este círculo de hombres? Sí, bueno, fue poquito después de la pandemia, que fue cuando mi proyecto de 10 años que ya tenía con mi ex esposa en Bahía de Banderas o Puerto Vallarta, se fue para abajo. Llevaba ya 10 años con un bed and breakfast en el que teníamos gente que llegaba a visitarnos, yo los llevaba a surfear, daba clases de surf y también hacía de guía turístico por allá. Y bueno, llega la pandemia y eso como que en realidad detonó ya muchos problemas que andábamos arrastrando de mucho tiempo. Yo ya tenía también un consumo pues importante de alcohol, porque por lo mismo no había aceptado que tenía problemas emocionales y con muchos temas internos. Y ya explota la pandemia, me vengo a la Ciudad de México con la idea de poner un negocio con la familia. Unas semanas antes de que pusiéramos un restaurante por la Condesa, ya estábamos a punto de firmar el traspaso y decidimos echarnos para atrás, gracias a Dios, y ya no seguimos con eso. Pero bueno, yo me separo de mi pareja, me quedo a vivir otra vez en la Ciudad de México con mis padres, y de ahí pues empiezan una especie de proceso muy fuerte en mi vida en el que tengo que reevaluar toda mi situación, y pues ya no me queda más que empezar a aceptar todas las carencias y todos los problemas que llevaba cargando y que estaba escudando durante décadas con el consumo de alcohol, porque yo sufro de ansiedad y un poquito de Tourette's, digo, no a grado de estar mentando madres en la calle, pero tengo tics nerviosos, me pongo muy ansioso, y durante mucho tiempo estuve usando el alcohol para tratar de apaciguar toda esa ansiedad, y pues eventualmente ya me di cuenta de que pues, era una muleta que estaba usando para sobre todo enfrentar mis emociones. Y pues ya eventualmente, digo, después de ir con psicólogo y que mi hermana también ya me dijo, a ver, carnal, ya, o sea, llegué a su casa y literal tenía pues todo la cava y me la acabé en 2 semanas. Entonces ya empezó a decir, creo que tenemos un problemita aquí. Y yo de alguna manera pues ya no tenía dónde escudarme y tuve que enfrentar que sí tenía un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entre psicólogos y ejercicio y también una ruptura que de alguna manera me detonó todo lo que ya llevaba cargando, llevé una depresión y pues ya a partir de ahí como que empecé un camino de autosanación, por así decirlo. Empecé a hacer meditación, empecé a ir al psicólogo, y mi hermana justo fue la que me recomendó un círculo de hombres. Ya había escuchado un poquito de lo que es un círculo de hombres por la expareja de mi hermana, y ella justo me mandó el link del plan 23, justo cuando había empezado, creo que era su segunda semana, y ya fui, y pues ya me quedé de ahí y para el real empecé a usarlo. Sí, estuvo muy como serendipito, ¿no? Sacamos allá. Se sincronizó ahí el campo, ¿no? Mi hermano, yo sé que quizá esta pregunta puede llevarte un poquito a lo profundo, pero ¿qué decisiones tuviste que haber tomado para llegar a esa situación donde pues ahora sí que ya el problema del alcohol estaba pues ahora sí que ya muy arraigado, y de cierta manera pues estuviste un tiempo viviendo el sueño, ¿no? Te conozco por las reuniones que hemos estado y compartías de que pues para ti es importante el surf y todo eso, y estabas viviendo el sueño. Pero ¿qué decisiones, haciendo un poquito de memoria, te llevaron a esa situación donde pues de cierta manera estaba el punto de que era lo que tú querías vivir, pero por otro lado pues no estabas viviendo como a ti te gustaría vivir, ¿no? Bueno, decisiones tal cual, no sé, o sea, te puedo contar más bien lo que estaba sucediendo en ese momento, y es un poco también el hecho de que estoy dándome cuenta de que no necesariamente el hecho de que estés en la posición ideal o con el trabajo ideal o con la pareja ideal
quiere decir que vas a poder estar en el lugar ideal tú como persona para poder, en primera, agradecerlo y valorarlo, y en segunda, luchar por él. Entonces yo creo que eso es lo que me pasó cuando estaba viviendo la vida del surf. Estaba en un lugar increíble, estaba en una casa increíble, tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero el problema también es que ya después de estar trabajando 5 o 6 años dando clases de surf, se empieza a volver un trabajo y mi pasión ya se empieza a volver monotonía, por así decirlo, y obligación. Entonces fue lo que fue, pues, poco a poco como quitándole, ¿no? Con el cincel a la piedra de la pasión del surf. Y bueno, también eso y todas las frustraciones que llevaba, todo el consumo de alcohol que llevaba, de alguna manera inconsciente, ¿no? Y también, bueno, todo ese consumo pues ya llegó a un punto límite, debido a que también en el consumo del alcohol lo que haces es generar una dependencia de lo que se libera cuando estás consumiendo alcohol, y estás generando como picos hormonales muy altos, que son muy difíciles de igualar con otra cosa que no sea alcohol. Y el problema de eso es que esos picos luego tienen unas caídas terribles. Entonces yo ya estaba experimentando pues unas borracheras más o menos pequeñas y luego unos valles pues muy profundos de depresión, en los que me costaba pues días, ¿no? Salir de ellos. Y el problema es que antes de que lo que se hace generalmente en el consumo es que cuando estás en esas depresiones, consumes para poder elevar otra vez tu nivel, ¿no? de hormonas o de químicos en la cabeza, y para poder sentirte bien otra vez. Entonces, pues como todas las adicciones, cada vez van necesitando más, y al fin y al cabo lo que yo hacía ya por reflejo era que cada vez que me sentía frustrado, o triste, o deprimido, o ansioso, o con dudas, recurría a la botella, ¿no? Y pues a partir de ahí pues ya se fue cayendo todo, pero el problema fue que antes del sueño de surf ya empecé un consumo pues constante, porque estaba viviendo en Europa, y ahí pues el vinito, que esto y que el otro. Y también, o sea, yo decía, bueno, sí, no estoy fumando marihuana, no me estoy metiendo otras drogas, no es el alcohol. Entonces pues ya eventualmente, cuando ya llegué a México, ya era demasiado evidente, al grado de que hasta mi familia ya no podía hacerse tonta, ¿no? Siendo que, o sea, yo amo a mi madre muchísimo, pero también te das cuenta de que en el consumo luego hay muchas personas que te van, se llama enabling en inglés, no tengo la palabra justo ahorita, pero te van como que solapando, y en vez de decirte, no, ya bájale, te tratan de ayudar, ¿no? Y mi madre, pues por quererme ayudar, por querer que esté bien, me compraba pues, que una botellita para el fin de semana y tal. Y pues ahí poco a poco ya fue cuando tuve que llegar a enfrentar mi realidad. Y también de alguna manera estuvo muy extraño, porque cuando llega la pandemia y se acaba todo mi sueño surf, regreso a la casa de mis padres, literal como si hubiera terminado en la universidad, y me sentía justo en ese mismo espacio de duda de qué voy a hacer de aquí, eres un perdedor, la. Entonces pues nada, eventualmente ya empecé a decidir. Lo bueno es que decidí por mi propia voluntad dejar de tomar. No, o sea, no fue tan conflictivo, no entré a grupos de AA hasta después, pero fue una decisión que hice conscientemente, y de ahí también se deviene un poquito ir al clan, pues sobre todo a ver qué onda, ¿no? Como yo creo que todos los que llegamos al clan al principio es pues, saber qué pedo, pero pues no sé si sea una necesidad de abrirse, una necesidad de ver otras opciones, porque ya había intentado de todo de alguna manera, y pues así es como llegué al clan. Wow. En principio. Nos comentabas que tu hermana te dio, pues de cierta manera, esta información, ¿no? De que estaba recién aperturados este círculo del clan. Y bueno, pues quizá en ese momento no pasaba por tu cabeza la idea de, bueno, ¿qué es un círculo, no? O de qué se trata. Una vez que descubriste, una vez que investigaste y bueno, te diste cuenta de que iba, ¿qué buscabas sanar o descubrir en esa primera reunión a la que asistías? Pues mira, primero te confieso que yo creo que mi concepto de círculo era más algo así como medio cavernícola, medio Navy SEAL, medio un montón de hombres así como... Pero tal vez lo que estaba buscando era hermandad, de alguna manera, un contacto o una amistad un poquito más sincera, sin maquillaje, ¿no? Y pues no sé, llegué a
pues a eso. Yo creo que a buscar conexión con otros hombres en realidad y a poder escuchar a otros hombres y que otros hombres me escuchen. Fue como que la razón principal. Porque sí estaba buscando como pues sobre todo una interacción un poquito más vulnerable y sincera con otras personas y pues no la había tenido. Con mis amigos no puedo tanto porque también siento que se ponen muy incómodos cuando empieza esa opción de ser vulnerable, y con mi padre pues tampoco, porque apenas ya estoy teniendo mejor relación con él, pero también siento que le incomoda mucho la vulnerabilidad, ¿no? Y es lo que yo había visto. Y lo bueno del círculo es que ahí pues no es de opción, ¿no? Ahí vas a vulnerarte y que quien se sienta incómodo, pues mal pedo por ellos, ¿no? Pero desde luego que llegué pues con mucho nervio, sintiéndome muy raro y cuesta muchísimo trabajo. A mí me costó muchísimo trabajo empezar a abrirme y empezar a conectar conmigo, ¿no? Y levantar la voz de alguna manera de pedir ayuda o de decirme a mí mismo me siento de esta o de la otra manera, ¿no? Con palabras que generalmente editamos en nuestras amistades, como me siento solo, tengo miedo, me siento débil. Entonces, pues, creo que eso buscaba, al final poder decirlo abiertamente como terapia. Wow. Fíjate que hablando con otros hermanos que también han pasado por el círculo, pues nos han compartido de que en su primer sesión realmente pues no pudieron abrirse, ¿no? O vulnerarse. ¿Recuerdas exactamente el momento o nos puedes describir ese instante en el que sentiste que podías ser tú mismo sin máscaras y abrirte a esa vulnerabilidad? Yo creo que eso fue poco a poco, o sea, de alguna manera también es muy difícil como en mi caso quitar esa parte mental en mis compartimientos, pero eventualmente va pasando conforme me he sentido más cómodo, ¿no? Sobre todo el tema, pues me cuesta todavía mucho trabajo hablar un poquito de mi tema económico, porque a pesar de que tengo estos proyectos hasta que te mencioné, todavía no están generando dinero y yo creo que al menos en mi caso mi masculinidad está intrínsecamente como conectada con ese hecho. Entonces, pues así de decirte una en particular, yo creo que poco a poco fui más bien conectando más conmigo y fui dejando un poquito al lado ese aspecto mental de tratar de estructurar siempre mis compartimientos y nada, me fui abriendo y sobre todo siendo un poquito más honesto conmigo enfrente de los demás, pero hablándome a mí, exponiéndome, por así decirlo. Entonces, pues yo creo que sí. De los momentos más honestos que tuve fue cuando empecé a hablar de mi situación económica, que me cuesta mucho trabajo, y ahí me di cuenta de que otros hermanos en el círculo también estaban en la misma situación y ahí como que me sentí muy acompañado, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un proceso, o sea, yo también siento que hasta la fecha no hay una sesión en la que diga, ya estoy completamente desnudo enfrente de todos, ¿no? Pero voy descubriendo un poquito más mi voz y la manera de cómo a tratar de hablar sin pretender, ¿no? Que es lo que me cuesta mucho, porque siempre hay como pues una vocecita detrás que trata de estructurar o hacer que se vea súper bonita mi compartimiento, ¿no? Y eso muchas veces siento que lo arruina, pero pues es un trabajo constante. Entonces, Claro. yo diría que poco a poco en cada uno de ellos, pero sobre todo lo que sí te puedo decir es que donde más me he sentido conectado es cuando veo otros canales que se abren y hablan cosas muy fuertes, y ahí es cuando siento directo la conexión y además admiro muchísimo, ¿no? El valor que toma que alguien empiece a hablar de traumas, de abusos, empiece a llorar, y es cuando yo digo, órale, que me inspira muchísimo. Yo creo que esa es una de las razones grandes por las que a mí me gusta ir al círculo, por ver el ejemplo de otros hombres y sentirme bien, ¿no? Inspirado en realidad. Claro. En una palabra, ¿cómo suena tu voz dentro del círculo? No sé. Pues trataría a veces contundente, a veces dubitativa. Es que te digo, yo creo que también cada sesión es distinta, ¿no? No podría generalizar una sesión de otra, porque también los temas te van llevando por diferentes lugares y diferentes túneles. Entonces, pues, lo que trato de hacer que mi voz suene para mí es sincera, diría. Perfecto. Uno de los aspectos que me parecen muy relevantes dentro de los círculos es la confidencialidad
y de cierta manera la rendición de cuentas, ¿no? Que vamos avanzando los hermanos que están dentro. Y yo creo que lo que a mí más me ha gustado es ese aspecto de que vas, no hay crítica, no hay juicio, no hay burlas, sino vas a encontrar hermanos que te escuchan, ¿no? Que realmente están ahí conectándose con quizá esa situación en la que tú estás pasando y de cierta manera desbloqueando memorias, ¿no? Que igual y tú tenías atrapadas y que no te habías dado cuenta, ¿no? Estos compartimientos que vas escuchando de los demás hermanos, ¿cómo te ayudaron a abrirte de cierta manera? Pues yo creo que cuando empiezas a sentir esas conexiones que hay en estos espacios, es cuando te das cuenta que eso realmente es lo que hace un poquito al hecho de ser humano, ¿no? O sea, la empatía, la conexión, la identificación que tienes con otras personas, a mí me hace sentir muy bonito y me hace darme cuenta que también hay como muchísimas cosas hermosas en la humanidad y en particular entre hombres, una relación honesta entre hombres que es muy difícil emular afuera, ¿no? En la calle y con tus amigos, y incluso con tus familiares. Entonces, pues sí, eso es lo que a mí me gusta muchísimo de los círculos de hombres, ese tipo, o sea, como que me regresa un poquito la fe en la humanidad y además me siento terapeado también, por otro lado, o sea, me siento descargado literal. Wow. Hoy por hoy, después de más de 2 años yendo a este círculo, tanto presencial por un tiempo y actualmente pues online, ¿qué significa para ti hermandad comparado con antes de entrar? Pues me doy cuenta de que la hermandad es alguien que, sí, alguien con el que puedes desahogarte o sobre todo vulnerarte. Yo creo que la hermandad viene de la vulnerabilidad, ¿no? Y eso es lo que yo he visto. Las verdaderas situaciones de hermandad han sido cuando estás más vulnerable. Y también yo creo que por eso te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando estás jugando fútbol americano, o cuando estás en una guerra, o cuando estás en un ejército, por eso hay una hermandad tan fuerte, porque te ves en tus altas y tus bajas y no puedes escudarlo, ¿no? Claro que en estos ejemplos que te doy son como más, o sea, son dinamitados o generados más desde una fisicalidad. Es decir, pues estás muy cansado, te rompieron o te lastimaron, estás frustrado y lloras, pero también en el círculo creo que se llega a este tipo de hermandad, ¿no? Desde un acuerdo de aquí no va a haber juicio, aquí puedes hablar de lo que sea y aquí no. Sobre todo en mi caso, a mí lo que me gusta mucho es no sentir el miedo de que van a usar lo que estoy diciendo para chingarme, ¿no? Que en muchos casos ha pasado con mis amigos y mis familiares, y eso a mí siempre me ha limitado mucho, porque a mí no me gusta la carrilla, la verdad, tanto, y también soy muy malo recibiendo carrilla, y menos si es algo de que le dije a alguien en confidencia, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí tal vez se me detonan algunas heridas, y en este tipo de espacios pues es lo que me gusta, que sé que hay un acuerdo en que no vamos a estar haciendo esas estupideces, ¿no? O sea, vamos a estar trabajando de verdad y uno se puede abrir y decir lo que sea. Eso que dices de sin ser juzgado, no lo sé. Déjame explicar por qué. Porque también yo creo que es la segunda parte súper importante del clan. No nada más es la palabra, es la escucha activa. Y a mí también me cuesta muchísimo trabajo dejar al lado mis juicios y tratar de resolver en la vida a los demás por una escucha activa, ¿no? Entonces, a ver, sí tendré 2 que 3 juicios, pero siempre trato de cacharme haciéndolos, y sobre todo ni se los voy a decir a él, ni los voy a hacer evidentes no sé, yo creo que para mí es un trabajo súper importante. Entonces, pues sí, eso es lo que te diría respecto al tema. Fíjate, ahorita me recordaste y canalizando esta información, yo creo que pues ahora sí que de todo lo que he descubierto o he ido avanzando es en la parte de la bioneuroemoción, ¿no? Que yo creo que es una herramienta bastante potente y habla acerca de esta ley del espejo, ¿no? Entonces ahorita me hiciste recordar que justo en estos círculos, cuando vas compartiendo y te va llegando a tu mente algún consejo, ¿no? Que te gustaría darle, realmente el consejo que le estarías dando a esa persona es a ti en esa situación, ¿no? Y es donde empieza la chamba y dices, wow, o sea, realmente si yo seguiría este consejo, pues obviamente empezaría a trabajar y realmente empezaría a ver un cambio, pues de cierta manera en mi vida, ¿no?
Mi hermano, después de contarnos esta información o compartirnos esta información que de verdad te agradezco por vulnerarte y abrir tu corazón, ¿qué sientes que te ha aportado el clan al día de hoy? Pues una nueva perspectiva sobre pues las amistades y el hecho de ser hombre, ¿no? Sobre todo, si lo tuviera que resumir un poquito, es el hecho de darme cuenta que no estoy solo y que lo que yo siento lo sienten muchos hombres. Y eso yo creo que ha sido un secreto que ha sido revelado para mí en el clan. El hecho de decir, o sea, que llego siempre con un pedo y cuando lo estoy compartiendo llega otro carnal en el ciclo que me dice, pues yo también tuve ese problema. O lo más bonito que pasa también en estos grupos, que ni siquiera quieres hablar del problema y de la nada un carnal llega y empieza a hablar justo de lo que te está doliendo y además como que llega otro y, o sea, está muy interesante lo que pasa. Por eso yo creo que me ha dado conexión con Dios de alguna manera o el creador o la divinidad, ¿no? Porque siento que muchas veces esos mensajes que necesitas escuchar o que quieres decirte a ti, lo escuchas en voz de otra persona que está justo enfrente de ti. Me parece así súper, súper bonito eso. No siempre pasa, pero pasa muchas veces. Y a veces lo que tú dices también le afecta a otro y como que es muy interesante ver cómo se detona todo. Entonces sí, yo creo que pues, hermandad, conectividad y divinidad, diría. Wow. Más allá de ser el guardián del círculo de hombres online, ¿qué sientes que has aportado al círculo? ¿Al online o al presencial? A cualquiera de los dos. En el presencial ya no estoy. O sea, también lo que yo sentía es que a mí no me gustan los grupos de chat, que es un poco la ironía, me cagan. Entonces estuve en el grupo presencial, pero ahorita que ya no estoy yendo, ya no siento como que el punto de que siga estando en el chat, porque ya no voy al presencial, ¿sabes? Quiero mucho a todos los que están ahí y siempre que voy a la ciudad y pueda, voy a ir al presencial, pero prefiero que sea como eso, ¿no? Como una acción. En el chat online lo que aporto nada más es el hecho de abrir el espacio, o sea, y tratar de poner las reglas, que no es fácil, la verdad. Muchas veces es interesante cómo luego chocas con la gente, con el concepto que la gente tiene o sea, de lo que ellos creen que debería de ser el clan. Y está bien, pero yo lo que veo es eso. O sea, yo lo único que hago es abrir los jueves el espacio y que se meta quien quiera. Y también, obviamente, pues tratar de usar las normativas. ¿Por qué? Porque esa comunicación, yo en lo que he visto y en lo que hacemos en el clan, con estas normativas, creo que funcionan mucho mejor. Y si no, creo que muy fácilmente se puede volver en un chat o un grupo de cotorreo o un grupo en el que empiezas a discutir ideas. Y yo la verdad cada vez quiero alejarme más de el concepto que en mi mente le denomino como político, porque las únicas personas que hablan en definitivos o en absoluto son los políticos, con un fin muy claro que es el de dividir. Pero fuera de eso yo creo que no hay ningún absoluto, y cuando empiezas a tener una discusión con un amigo, está bien que sea en el cotorreo, pero cuando es como en busca de la verdad ya se vuelve muy complicado. Entonces, pues nada más es eso, o sea, trato nada más de usar las normativas, pero de la misma forma que si vas a un dojo de jiu-jitsu o estás jugando fútbol americano o fútbol, hay reglas para que todos puedan jugar de la misma forma, es lo que como yo lo veo, ¿no? Entonces, pues sí, nada más abro el espacio y en realidad las normativas están ahí, o sea, y creo que eventualmente la gente que sigue yendo al clan va sosteniendo ese mismo espacio. Entonces, pues lo único que hago es abrir el espacio y querer ver qué pasa cada jueves. Wow. Pasando a la recta final de esta charla, mi hermano, ¿cuál ha sido el cambio más tangible en tu vida, ya sea familiar, laboral o con tu círculo de amigos, gracias a este espacio? Bueno, me ha ayudado mucho a mantener mi sobriedad, a entenderme un poquito mejor, darme chance a mí también de hablarme sobre todo lo que siento, sin andar como que siempre interponiendo la mente, ¿no? O sea, yo antes siempre era de, estoy triste, pero ¿cómo lo soluciono? O estoy alegre, pues qué bueno. Entonces aquí simplemente pues voy aprendiendo que
que la vida es arriba hacia abajo, sí que van a haber momentos tristes y momentos alegres y se vale vivirlos y tratar de identificar más mis emociones y aceptarme, pues, cuando estoy vulnerable, cuando estoy arriba y cuando estoy abajo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que conocerme un poquito mejor, sin miedo de meterme así a el corazoncito y a etiquetarme, ¿no? Y también, sobre todo, el hecho de decir, ¿sabes qué? Me siento triste y me siento triste, está bien, no pasa nada. Y vivir esa emoción cuando antes, pues, como que trataba de limitarla o contenerla o evadirla, ¿no? Y ahora, pues, nada más es como vivir el momento, aceptarlo y vamos para adelante, ¿no? Saber que es un momento, ¿no? Y pues también me ha dado mucho a ver como todo este camino de autosanación y tal, porque también veo que en todos los círculos, no nada más en el nuestro, una vez que te metes en un círculo de hombres, te metes a huevo en caminos de autosanación y que sin demonios y que esto y el otro, y pues hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo yo para nada, pero está bien y me han ayudado también a verlo, o sea, últimamente, en mi caso, a mí lo que me ha ayudado mucho es a valorar muchísimo también mi sobriedad y también a entender que el verdadero trabajo de todo lo que he aprendido en estas ceremonias y en los círculos y tal, no es en el espacio, sino cuando sales del espacio y te enfrentas a la vida diaria, ¿no? Que ahí es donde está el reto, cuando se te mete alguien en el coche, cuando te mientan la madre, cuando te pasan las cosas mal, ahí es donde está el trabajo verdadero, entonces, pues es lo interesante y lo difícil, ¿no? En el día a día, ¿no? Mi hermano, ¿por qué crees que los círculos de hombres hoy por hoy no son una moda, sino una necesidad en estos tiempos? Porque necesitamos compartir y entender que se vale, sobre todo, pedir ayuda. Y a mí también me costó un chingo de trabajo. Hasta que tuve 40 y tantos años fue cuando empecé a alzar la voz y decir, bueno, pues igual, uno, aceptar mi problema, que igual sí lo tenía, y dos, pedir ayuda. Y me costó muchísimo trabajo. Y yo creo que es un ciclo en el que todos estamos, en particular los hombres que estamos, porque tenemos una comunicación súper limitada entre nosotros mismos y está como ese estigma o tabú o educación en el que es que casi es genético, al menos en México, de que alguien se quiere vulnerar, lo primero que haces como reacción es querer hacer carrilla, burlarte y humillarlo, ¿no? Como, qué puto. Y ya después, como ya en la peda, ya es cuando, ay, te quiero mucho, carnalito, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa es la necesidad, o sea, yo lo veo, que sí hay una necesidad grande de todos los hombres de poder abrirnos y abrir, y aunque sea decir, ¿sabes qué? Tengo miedo, güey, tengo miedo. Yo creo que no nos damos la oportunidad en todo el mundo de decirlo, ¿no? Y viene también, pues, muy aunado ese concepto de hombre, de alguien que tiene que traer el soporte y el dinero y la fuerza y pues creo que está cambiando poco a poco, que no quiere decir que tenemos ese rol y que lo asumamos, pero también se vale a veces decir, oye, estoy cansado, oye, tengo hambre, oye esto, oye, alzar la voz, ¿no? Y incluso entre nosotros empezar a alzar la voz y poder, pues, compartir con nosotros cuando no estamos bien, sobre todo, cuando no estamos bien, es súper importante porque, pues, es lo que veo, ¿no? Hay maneras de lidiar con esa crisis. Y ya, así rapidísimo, estuvimos en un curso de suicidio y me parece súper interesante lo que dijo el profesor, que era un psicólogo, bla, 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 y nos habla de que el suicidio no lo ven como una solución absoluta, sino como una solución momentánea, pero está la desesperación, que lo que quieres es acabar con ese dolor en el que estás en ese momento. Y hay muchas maneras de ir evitando esas crisis. Y yo creo que eso es lo que es tan importante para nosotros los hombres, ¿no? Cuando llegamos ya a un momento de suicidio, como tú bien lo sabes, 85% de suicidios o más son de hombres, porque ya llevas tanto cargando con eso, que llevas con una crisis que te rebasa y ya no tienes las herramientas para salir de ella. Y yo creo que este tipo de espacios nos dan muchas herramientas para eso, entre ellas, el número uno, y creo que es lo más importante que todos los hombres tenemos que saber, pedir ayuda está bien. Exacto. Exactamente, mi hermano. ¿Qué le dirías a ese hombre que está en silencio, cargando con su dolor, creyendo que tiene que resolverlo todo solo, y para invitarlo a un espacio como estos? No estás solo y muchos otros hombres sienten tu dolor y lo cargan como tú. Entonces,
o sea, lo podemos cargar en conjunto o en comunidad, ¿no? Compártelo, pide ayuda, porque muchos otros hombres se sienten igual como tú te sientes. Estupendo, hermano. Última pregunta, ¿te gustaría agregar algo más que no se haya dicho durante la charla y que para ti sea importante? No, en realidad estuvo bastante completa. Muchas gracias por el espacio, Charlie. Y nada, a seguir abriendo estos espacios. Y yo creo que sí, pues como tú mencionas, este fenómeno ya se está replicando porque hay una necesidad enorme, ¿no? Y en particular en Latinoamérica. O sea, lo que estamos viendo en los círculos de Europa también es que no hay tanta gente que se está metiendo. Entonces, yo creo que las idiosincrasias ayudan mucho. Y pues eso, o sea, te digo, yo he encontrado muchas cosas en los círculos, pero también he encontrado como esa conexión con mi espiritualidad y con mi divinidad, que yo creo que es esencial para todos. Nos ayuda muchísimo en ese camino de buscar la fe y de dónde agarras fe para decir, está muy mal ahora, pero eventualmente saldremos de esta y juntos, ¿no? En el espacio, en este tipo de espacios. Mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón y ser vulnerable con nosotros. Espero que ya lo has pasado bien. Posteriormente, igual a ver si hacemos una charla mucho más completa donde nos puedas compartir todo tu proceso, pero yo creo que esta charla realmente compartimos mucho valor y bueno, pues todo el proceso por el que has ido avanzando, ¿no? En este espacio de El Clan. Mi hermanito, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos estamos viendo ahí en el círculo. Bien, entonces Charlie, muchísimas gracias por tu espacio, que mucho éxito, carnal. Gracias a ti. Abrazo. Chao, chao.